Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de series turcas. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que ha hecho latir más rápido los corazones de los fans y que ha llenado las redes sociales de especulaciones. Sí, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que son sinónimo de éxito, talento y sobre todo, mucha química. En este vídeo vamos a analizar los rumores, las pistas, las señales y todo lo que ha estado pasando en torno a una posible reconciliación entre estos dos talentosos actores, especialmente después de un premio muy importante que ha reavivado la llama de la esperanza entre sus seguidores. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Pero antes de sumergirnos en este mar de chismes y especulaciones, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, análisis y curiosidades del mundo de las series turcas. Activen la campanita para que no se les escape nada. Y si ya son parte de esta gran familia, muchas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Bien, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos compete. Kerem y Hande, Hande y Kerem. Dos nombres que al escucharlos juntos nos transportan a paisajes idílicos, momentos románticos y una química que traspasaba la pantalla. Por supuesto me refiero a su icónica actuación en Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta, como la conocemos en algunos países de habla hispana. Sen Kalkapm es una serie de género comedia romántica que narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños, y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto. Sus vidas se cruzan de la manera más inesperada cuando Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan para ayudarlo a recuperar a su exnovia. Lo que comienza como un simple acuerdo, se convierte en una compleja relación llena de amor, pasión, malentendidos y momentos inolvidables. Kerem Bürsin interpretó a Serkan Bolat, un personaje que a pesar de su aparente frialdad y su obsesión por el trabajo, tenía un corazón de oro escondido. Hande Erçel por su parte dio vida a Eda YLDZ, una joven encantadora, optimista y con una personalidad arrolladora. La química entre ambos actores era innegable, y muchos fans no tardaron en shippearlos y a desear que su romance traspasara la pantalla. Y así fue. Durante la grabación de la serie, Kerem y Hande confirmaron su relación, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Sus redes sociales se llenaron de fotos juntos, viajes románticos y demostraciones de amor que hacían suspirar a sus fans. Parecía que vivían un cuento de hadas. Sin embargo, como suele suceder en muchas relaciones, la historia de amor entre Kerem y Hande llegó a su fin. A principios de 2022, anunciaron su separación, dejando a sus seguidores con el corazón roto. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros, pero se especuló con diferencias irreconciliables y problemas de agenda debido a sus apretadas carreras profesionales. Se habló también de la presión mediática y las constantes expectativas del público como factores que contribuyeron a la ruptura. La intensidad de su relación, que comenzó como un cuento de hadas, pudo haberse desgastado bajo el escrutinio constante. Después de la separación, ambos actores siguieron adelante con sus vidas y sus carreras. Kerem Bürsin participó en varios proyectos cinematográficos y televisivos, consolidándose como uno de los actores más solicitados de Turquía. Su participación en proyectos como Eflatun y su incursión en producciones internacionales demuestran su ambición y versatilidad como actor. Hande Erçel también continuó cosechando éxitos en la pantalla, protagonizando series de gran éxito y convirtiéndose en embajadora de importantes marcas internacionales. Su papel en la serie Bambaşka Biri la ha mantenido en el centro de atención y ha demostrado su capacidad para asumir roles complejos y desafiantes. Pero a pesar de que ambos siguieron caminos separados, el recuerdo de su romance seguía vivo en el corazón de sus fans. Muchos esperaban que en algún momento la llama del amor volviera a encenderse entre ellos. Y parece que esas esperanzas podrían estar haciéndose realidad. Recientemente Kerem Bürsin recibió un prestigioso premio por su trayectoria profesional. Y aquí es donde la historia se pone interesante. El premio, otorgado por una importante asociación de la industria del entretenimiento turca, reconoció su contribución al mundo del cine y la televisión. Este premio, más allá del reconocimiento individual, también se interpretó como un símbolo de su resurgimiento profesional y su consolidación como uno de los actores más importantes de su generación. Después de la ceremonia, se rumorea que Kerem y Hande tuvieron un encuentro íntimo,
una celebración privada en la que pudieron reconectar y revivir viejos recuerdos. Fuentes cercanas a la organización del evento afirman haber visto a Kerem buscando a Hande en la recepción posterior a la entrega de premios. Aunque no se pudo confirmar un encuentro directo en ese momento, la insistencia de Kerem y la atmósfera general del evento alimentaron las especulaciones. ¿Qué pasó exactamente en ese encuentro? Nadie lo sabe con certeza. Pero las redes sociales se han inundado de teorías, especulaciones y supuestas pruebas que apuntan a una posible reconciliación. Algunos fans aseguran haber visto a Kerem y Hande juntos en varios lugares públicos. Un tuit viral, que rápidamente fue eliminado, mencionaba un avistamiento de la pareja cenando en un restaurante italiano en Estambul. Otros afirman haber escuchado a amigos cercanos de la pareja confirmar el romance. Un supuesto mensaje de texto filtrado, atribuido a una persona que trabaja en la industria del entretenimiento, decía: "La llama ha vuelto. Esperen noticias pronto". Incluso hay quienes aseguran tener fotos y vídeos que demuestran que están juntos de nuevo. Algunas cuentas de Instagram, dedicadas a rastrear cada movimiento de la pareja, han publicado fotos borrosas de personas que se asemejan a Kerem y Hande en lugares como el aeropuerto y un centro comercial. Por supuesto, toda esta información debe tomarse con pinzas. Hasta el momento, ni Kerem ni Hande han confirmado ni desmentido los rumores. Sus representantes se han mantenido herméticos, argumentando que se trata de asuntos personales. Sin embargo, el hecho de que no hayan salido a negar rotundamente la noticia ha alimentado aún más las esperanzas de sus fans. El silencio mediático, en lugar de calmar las aguas, ha provocado una ola de especulaciones y teorías. Y es que, seamos honestos, la química entre Kerem y Hande es innegable. Su romance fue tan intenso y apasionado que es difícil creer que haya desaparecido por completo. Los vídeos de sus entrevistas juntos, donde se puede apreciar la complicidad y el afecto mutuo, siguen circulando en las redes sociales, alimentando la nostalgia de sus fans. Además, ambos actores han demostrado tener un gran respeto y admiración mutua, incluso después de su separación. En entrevistas individuales, ambos han hablado del otro con cariño y han reconocido la importancia que tuvo su relación en sus vidas. Ahora, alejándonos un poco del chisme puro y duro, quiero mencionar otra serie turca que, aunque no tiene nada que ver directamente con la vida personal de Kerem y Hande, sí que ha generado un revuelo similar en términos de la química entre los protagonistas y las especulaciones sobre un posible romance fuera de la pantalla. Me refiero a Yargı o Juicio, como se la conoce en algunos países. Yargı es un drama judicial y criminal que narra la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal recto y honesto, y Ceylin Erguvan, una abogada apasionada y rebelde. Sus caminos se cruzan cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato y Ceylin acepta defenderlo. A medida que trabajan juntos para descubrir la verdad, Ilgaz y Ceylin se enamoran, pero su relación se ve constantemente amenazada por secretos del pasado y oscuros intereses que intentan separarlos. La trama compleja y llena de giros inesperados, junto con la química innegable entre los protagonistas, ha convertido a Yargı en un fenómeno internacional. Kaan Urgankolu y Pınar Deniz, los actores que interpretan a Ilgaz y Ceylin, han demostrado tener una química explosiva en la pantalla. Su actuación es tan convincente que muchos fans han comenzado a shippearlos y a desear que su romance traspase la ficción. La intensidad de sus escenas juntos, la forma en que se miran y se tocan, ha generado una gran expectativa entre sus seguidores. Aunque ambos actores han negado tener una relación amorosa, los rumores persisten. En entrevistas han hablado de su gran amistad y profesionalismo, pero han evitado abordar directamente las especulaciones sobre un romance. Algunos fans aseguran haberlos visto juntos fuera del set de grabación. Se han publicado fotos de ambos cenando en un restaurante con amigos, lo que ha sido interpretado como una posible cita. Otros han analizado sus interacciones en redes sociales en busca de pistas que confirmen el romance. Los comentarios y me gusta que intercambian en Instagram son objeto de un análisis exhaustivo por parte de sus fans. Incluso hay quienes han creado cuentas de fans dedicadas exclusivamente a shippear a Kaan y Pınar. Estas cuentas recopilan fotos, vídeos y edits que resaltan la química entre los actores y alimentan las esperanzas de sus seguidores. La popularidad de Yargı y el interés que ha generado la química entre Kaan y Pınar demuestran que el público sigue fascinado por las historias de amor que nacen en los sets de grabación. Y es que, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen romance?
La fantasía de que los personajes que amamos en la pantalla puedan encontrar el amor en la vida real es irresistible para muchos. Volviendo al tema principal de este vídeo, la posible reconciliación entre Kerem y Hande, creo que es importante señalar que independientemente de lo que suceda en el futuro, su historia de amor siempre será recordada por sus fans. Fueron una pareja icónica que nos hizo soñar con el amor verdadero. La forma en que se enamoraron en el set de Senkalkapm, la complicidad que mostraban en las entrevistas y la pasión que irradiaban en las fotos que compartían en redes sociales, hicieron creer a muchos en la magia del amor. Y si deciden darse una segunda oportunidad, sería una noticia maravillosa. Representaría una esperanza para aquellos que creen en las segundas oportunidades y en el poder del amor para superar los obstáculos. Pero si no es así, debemos respetar su decisión y seguir apoyándolos en sus carreras profesionales. Su felicidad individual es lo más importante y debemos respetar sus elecciones, incluso si no coinciden con nuestros deseos. Lo importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Y si esa felicidad implica reencontrarse y revivir su romance, pues que así sea. Si deciden volver a estar juntos, sería una celebración para sus fans y un testimonio del poder del amor. El tiempo dirá si Kerem y Hande volverán a ser la pareja del año o si su historia de amor quedará como un hermoso recuerdo del pasado. En resumen, hemos explorado los rumores de una posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel tras un premio que recibió Kerem, analizando las pruebas, las especulaciones y el impacto en sus fans. También hemos examinado la fascinación por la química entre los protagonistas de Yark, Kaan Urgankolu y Pınar Deniz. El mundo de las series turcas está lleno de sorpresas y romances, y nosotros estaremos aquí para contárselo todo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Qué les parece la química entre Kaan y Pınar? Déjenme sus comentarios abajo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos sobre series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.